carga de volumen. Después vino una cosa más sofisticada, vino los catéteres de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz, que se empezó a usar con monitores cardíacos. Ustedes ya conocen los monitores cardíacos. La desventaja del catéter de Swan-Ganz es que cuestan $300 cada catéter. Y con esto del SIDA todos son $300 para cada paciente. Estos se emplean en las unidades críticas, ¿no? Y se lo emplea poco también, porque en algunas unidades ya no emplean porque no hay el catéter de Swan-Ganz. Entonces están pidiendo ecocardiografía para ver cómo está este es el famoso catéter Swan-Ganz que va a la maquinaria. Y este es el otro sistema simple con 1 centímetro de sastre que usamos nosotros para ver la presión venosa central. Ambos tienen el mismo objetivo y tienen la misma medida, y de repente nosotros que allá tenemos más preciso, no tenemos equipo que se malogra nada, ¿no? Más o menos esta es la forma como se pone el paciente, ¿no? El paciente está acá, cloruro de sodio, una llave triple vía, se llena y después se deja libre para ver cuánto de presión tiene el paciente, ¿no? Centímetros de agua. Otra de las cosas que tenemos que ver nosotros es la auscultación. Ya ustedes saben cuándo es la sístole y cuándo es la diástole. Ahí está en la figura perfectamente. Sístole es la contracción cuando sale la sangre por la aorta y sale por la arteria pulmonar. Entonces, en este sentido se va a cerrar, tanto se cierra con la válvula mitral como la válvula tricuspidia. Se abre la aorta y se abre la arteria pulmonar. Esta es la sístole, contractibilidad. Y la diástole es cuando hay el periodo de llenado. En el periodo de llenado tenemos que se abre la válvula mitral, se abre la válvula tricuspida y las otras dos válvulas se cierran. Entonces estas son las dos grandes fases que hay de diástole y sístole y que se llevan desde 40, 50 hasta 180, 200 latidos por minuto cada apertura o cada cierre. Acá no se ve bien por la luz, pero ahí vemos los puntos exactos para auscultar, los puntos de auscultación. Segundo espacio paraesternal derecho, foco aórtico. Segundo espacio paraesternal izquierdo, foco pulmonar. Tercer espacio accesorio aórtico. Acá tenemos el ángulo de Luis, que no es sino la elevación del esternón. Ustedes tóquense, hay una elevación que se llama el ángulo de Lois, ¿no? El cuarto espacio, ya tenemos nosotros el foco tricuspidio y en la línea media axilar el foco mitral. Entonces estos son los 4 o 5 grandes focos que ustedes van a auscultar. No hay disculpas en esto, es facilito, no tienen mayor problema, ahí está más claro, ¿no? Cómo ustedes van a auscultar, son los focos de auscultación. Ahora vamos a ver cuál es el mejor foco de auscultación. El mejor foco de auscultación es, vamos a primero terminar con los ruidos. Entonces el primer ruido va a decir un dum. El primer ruido es más prolongado, que es de la sístole. El segundo ruido es un ruido seco, corto, rápido, de la diástole, ¿no? Cuando decimos estos ruidos ustedes tienen que auscultarlo, por eso yo les decía siempre que ustedes deben auscultarse. Si ustedes no se auscultan, menos van a auscultar a un paciente. Deben ya aprender a ver sus ruidos cardíacos de ustedes. De repente alguien de ustedes tiene fibrilación, ¿no? Y no se han detectado. Yo lo dije esto una vez como broma. Tenemos un médico, Ricardo Palma, que trabaja ahora en el hospital, está haciendo residencia de oftalmología, y le digo, a alguno de ustedes si se empiezan a auscultar, y él tenía fibrilación auricular, lo tratamos, ahora está bien. Entonces, a veces no nos damos cuenta porque a nosotros no nos interesa ni auscultarnos, ¿no? Entonces es importante ver cómo está el primer ruido, cómo está el segundo ruido. Acostúmbrense a auscultar y ustedes en el paciente perfectamente van a poder detectar. Si estos ruidos están irregulares, estamos hablando que hay soplos. Y si hay soplos es porque hay deficiencia en cualquiera de las válvulas. Deficiencia de cualquier tipo. Estenosis cuando está cerrado o se está cerrando. Insuficiencia cuando se abre y no cierra. O puede haber doble lesión. Doble lesión significa que hay estenosis, no se cierra, y a la vez hay insuficiencia. No se cierra ni se abre. Entonces está estenótico y está insuficiente. Entonces la válvula puede estar estenosada, cerrada, abierta, insuficiente o rígida en determinado término que está estenosada e insuficiente. Entonces son más o menos estas las etapas de las valvulopatías. ¿Cuándo es soplo sistólico? Soplo sistólico es cuando el primer ruido está prolongado. En lugar de ser un dum corto, está un dum prolongado. ¿Y cuándo es soplo diastólico? Cuando hay un segundo ruido prolongado, un ta prolongado.
¿no? En algunos casos, y en el único caso que van a encontrar un soplo continuo, que se llama soplo en maquinaria, es en la persistencia del ductus arterioso, en el segundo espacio paraesternal izquierdo. Es un soplo continuo, no hay sístole ni diástole. Acá estamos frente a un PCA o un ductus arterioso, que se llama persistencia del conducto arterioso o ductus arterioso. Eso más o menos es lo que tienen que ustedes reconocer en soplos. Esto ya para que hagan la clasificación. Los soplos son leves. Cuando son leves le ponemos grado 1, 2 sobre 6, ¿no? Se describe así, 1 o 2 sobre 6. Será soplo grado 1 o 2 leves cuando no tienen ninguna patología. Muchas veces estos soplos son funcionales. Esto van a escucharlo mucho en niños, en adolescentes, o lo van a escuchar en las gestantes, ¿no? Estos niños que tienen ciertos grados, por ejemplo, de anemia, van a encontrar soplos. En las gestantes, cuando hay cuadros de anemia, vamos a encontrar estos soplos que son anorgánicos funcionales. Después tenemos los soplos agudos, ya que va a ser 3, 4, 5 sobre 6, que son tipos orgánicos cuando hay daño de las válvulas. Cualquiera de las válvulas está dañada, entonces le va a dar un soplo de este tipo. Entonces ya nosotros lo calificamos como 3, 4, 5. Los soplos de grado 6 son soplos orgánicos netos. Esos soplos hasta lo detectan ustedes poniéndole la mano en el pecho al paciente, ¿no? Porque van a sentir ahí un tremendo ruido. Entonces, esto más o menos es la clasificación y los grados de los soplos que tienen que ustedes saber. Esto ya es más sofisticado, no necesitan contar que ustedes sepan reconocer lo que es un soplo sistólico, un soplo diastólico. Creo que estamos más que contentos en la facultad y los profesores. Esto ya son más sofisticados para aquellos que se quieren dedicar a la parte cardiológica o a la parte de medicina interna. Tienen la clasificación que pueden ser soplos protosistólicos, mesosistólicos o telisistólicos. Soplo sistólico, protosistólico. Mesosistólico, telesistólico. Soplo diastólico, protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que es un protosistólico, en el caso que sea en la sístole, cuando el soplo está al inicio de la sístole. Cuando decimos que es mesosistólico, cuando está en la mitad de la sístole. Y telesistólico, cuando está al final de la sístole. De igual modo en la diástole. Si está al comienzo, proto; si está en la mitad, meso; y si está al final, tele. Pero esta ya es una parte sofisticada y característica que ahora no se usa mucho porque todos nos estamos acostumbrando a la clasificación por máquinas. Incluso los electrocardiogramas ya vienen incluso con ciertos diagnósticos también. Nos están ahorrando mucho el tiempo, ¿no? Esta es otra de las características que tienen que ver en instrumentación. Nosotros ahora tenemos la ecocardiografía, que para muchos le dicen el mataburrito, ¿no? La ecocardiografía no es otra cosa que un invento de los pescadores. Los pescadores antes, cuando salían a pescar, botaban un aparato que le llamaban la ecosonda, y cuando venía cantidad de pescados se empezaban a ver en sus pantallitas, esas pantallas igual que las pantallas que tenemos en medicina, veían cantidad de lucecitas blancas. Eso lo han ido traduciendo y se hizo la ecocardiografía. Entonces ahora con cristales sofisticados, igualito que los pescadores, se pone y se ha logrado hacer la ecocardiografía, que no es sino un equipo de sonido a través de vidrios que se pone en el pecho. Y la ecocardiografía, el resultado, que es un examen especialísimo, nos da la imagen de las 4 cavidades cardíacas, nos da la imagen del septum, de las aberturas de las válvulas, nos da el daño valvular, nos puede dar si hay calcio o no hay calcio, nos da el tamaño de la válvula, cuánto está su apertura. Ahora la ecodoppler nos da función, nos da cuánto líquido pasa, cuánta sangre pasa, si se pasa sangre arterial y venosa, si hay CIA, CIB. Entonces esto ha venido a ser un invento que la mayoría de hospitales no quieren que falte esto, porque este es un aparato de diagnóstico fino, ¿no? Entonces no debe faltar en los hospitales. Es tan fino que antes nosotros, para ver una ecocardiografía, un derrame pleural, pedíamos una radiografía y veíamos una imagen en botellón y decíamos eco. Acá no, miren el corazón en medio con sus 4 cavidades, 2 ventrículos, 2 aurículas, y esta parte, ¿cómo se ve en la eco? Mediante fórmulas, como esto es hecho por ingenieros, han detectado, e incluso toman la medida acá y toman el tamaño y les dicen: este paciente tiene de líquido
1.200, 1.500, 2.000 centímetros, 3.000 centímetros de derrame pericárdico y no se equivocan. Perfectamente van a encontrar eso. Igual el cirujano cuando opera, perfectamente va a encontrar en una válvula dañada, como le ha dicho el eco, ¿no? Esto ya es parte teórica, que es la precarga, que es la poscarga. No nos interesa tanto. Esto lo van a ver en cualquier libro. Se está usando bastante, que no es sino el sinónimo de sístole y diástole, ¿no? Estamos haciendo clases de veras como nunca, por estos 2 días de feriado, que tienen que correr porque el problema es de las aulas. Hay que decirle a los delegados al tercio que ya para la próxima consigan aulas, que se construya un pabellón más. Nuestros delegados que vienen a ofrecer de todo, si hay alguien del tercio acá, ojalá para la próxima tengamos un piso más acá, porque el problema de aulas es terrible. O hacer una carpa afuera en el patio también podría ser una solución, ¿no? Entonces, aparato valvular mitral. Estábamos hablando que una de las válvulas importantes es la válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula de Curpilla y la válvula pulmonar, pero una de las más importantes, de las dos más importantes, es la mitral y la aórtica. ¿Por qué se llama válvula mitral? Porque la gente siempre acostumbra a dar el nombre característico de algunas cosas cuando encuentra o se hace un estudio. Se le dice válvula mitral porque esto tiene la forma de mitra. Antes los obispos siempre usan una mitra, que son 2 valvas pegadas. Entonces le dijeron válvula parecida a la mitra del obispo, válvula mitral, ¿no? Entonces esta válvula mitral constituida por 2 valvas que están pegadas, 2 valvas. Entonces estas valvas tienen un anillo que va fijado al músculo, tienen 2 valvas, una anterior y una posterior, tienen cuerdas tendinosas y cuerdas papilares, y músculos papilares que son los que lo sostienen a los costados de los músculos, del músculo cardíaco, ¿no? La enfermedad más común de la válvula mitral es esta enfermedad. Dentro de las enfermedades valvulares más o menos ocupa el 50% de patología. Quiere decir que ustedes el 50% de toda la patología valvular van a encontrar que es de tipo mitral, ¿no? Siendo la fiebre reumática la que más ataca esto. Ahí ven ustedes cómo es una válvula mitral, perfectamente. Acá lo ven. Miren, y yo lo que quiero es que vean que anatómicamente está pegada a la válvula. Y vamos a ver por qué. Esta es la mitral, son cuerdas teulinas, los músculos papilares que van pegados al músculo, y acá sale la válvula aórtica. Son 2 válvulas pegadas, no hay distancia entre ellos. La distancia creo que es 1 centímetro, no es más, pero es más o menos para que vean ustedes. Hay 3 tipos de clasificación de enfermedad de la válvula mitral. Estenosis de la mitral, cuando les decía adelante, cuando está cerrado, ¿no? Va desde 6 centímetros que mide hasta 1 centímetro y menos de 1 centímetro. Entonces se llama, lo clasificamos, decimos estenosis mitral regular, estenosis mitral media y estenosis mitral crítica, cuando ya está en menos de 1 centímetro o 1 centímetro. Son pacientes que en cualquier momento pueden fallecer porque está obstruyendo el paso de la sangre. Puede haber insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, ya les decía, no tiene medida, de repente se estenosó y queda ahí cerrada, no abre ni cierra. Hay una insuficiencia mitral, ¿no? Por calcificación del ladrillo. Puede ser de varias medidas, o puede haber las 2 cosas, doble lesión mitral, tanto insuficiencia como estenosis, ¿no? Acá nuevamente, ven otra vez la parte anatómica de las válvulas. Están viendo ahí la válvula mitral, la válvula aórtica pegada, ¿no? Ven y allá lo ven más o menos un corte, ¿no? La estenosis mitral, si hablamos de estenosis, la patología o la enfermedad que da más cuadros de estenosis, la parte etiológica es la fiebre reumática. Hay estenosis mitrales de tipo congénito, pero son excepcionales, casi no encontramos. Si encontramos es muy raro.
Cuando estas estenosis mitrales se acompañan de comunicaciones interauriculares o interventriculares, decimos que estamos frente a un síndrome de Lutten-Backer. El síndrome de Lutten-Backer se caracteriza porque va a haber, aparte de la estenosis mitral y de la comunicación interauricular o interventricular, vamos a encontrar nosotros cuadros ya de hipertensión pulmonar, que pueden ser leves, moderadas o severas. Entonces, cuando hay hipertensión pulmonar, estamos frente a un síndrome de Lutten-Backer. También vamos a encontrar nosotros estenosis mitrales cuando hay presencia de tumores en aurícula izquierda o en ventrículo izquierdo, cualquiera de los dos, pero más los tumores son en aurícula izquierda. Acuérdense que los tumores de aurícula izquierda son los famosos, y en corazón son los famosos mixomas, sino que no son otra cosa que agrupaciones de fibrina que se hacen tumores. Pueden ser pequeñitos, grandes o medianos o grandazos, que están ahí pegados con un pedículo al septum interauricular y están en un plan así, ¿no?, de vaivén, y hacen el problema de obstrucción de la válvula, impiden que la válvula tome su cantidad de sangre necesaria. Estos mixomas son, por supuesto, no son como hay a ver, de cada 10 mixomas hay un sarcoma que es maligno, pero estos mixomas son felizmente benignos. O puede haber trombos pequeños también, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué se forman trombos. La incidencia de la estenosis mitral es mayor en mujeres que en varones. Es altísima en mujeres. La relación más o menos es de 9 a 1. 9 mujeres por un varón se enferman. Ahí vienen ustedes, ahí ven ustedes más o menos una válvula mitral, ¿no? Ahí están viendo una válvula mitral, miren qué bonito se ve. Las cuerdas tendinias y los músculos papilares que son gruesos que van adheridos al... Y ese es el anillo. Es un anillo. Entonces, cuando se cambia eso, ya ustedes van a ver el tipo de prótesis que se tiene que poner de acuerdo al tamaño del corazón. Ahí ven una válvula enferma, miren, estenosada completamente, casi cerrada. Miren la válvula, casi cerrada. Una pieza patológica ahí, ¿no? Hay 4 tipos, pues, de fusión de esta válvula mitral, de acuerdo a la patología reumática. Pueden ser fusión de comisuras, las comisuras o los bordes se unen en un 30% de pacientes. Puede haber fusión de valvas, las valvas se pegan en un 10%, es bajo. Puede haber fusión de cuerdas tendinas, las cuerdas tendinas también se pueden pegar en un 10%, y puede haber una fusión combinada de cualquiera de estas. Puede haber fusión de comisuras con valvas, fusión de comisuras con cuerdas tendinas en un 50%. Entonces, esta es más o menos la presentación patológica que tenemos. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad? Esta enfermedad, por lo general, se produce y se desarrolla de acuerdo al clima donde se desarrolla el paciente. Por eso es importante, cuando hacen la historia clínica, que ustedes le pregunten de dónde procede el paciente. Esto es importante. Por eso es que dice, al médico no se le puede engañar, porque nosotros ya tenemos esta preparación teórica que está comprobada por cientos de clínicos. Entonces, más o menos las características que ustedes tienen en los libros, si lo saben, y ustedes preguntan al paciente, es casi por allí. Es verdad que cada paciente es diferente, pero nosotros tenemos ya parámetros. Un paciente, por ejemplo, que viene de climas templados, la enfermedad aparece en menos de 2 años. ¿Qué es clima templado? Paciente que viene, por ejemplo, de acá de Ancash, pues, su enfermedad aparece en menos de 2 años. Un paciente que viene de climas tropicales, ¿no?, su enfermedad aparece más o menos después de 10 años. Ustedes tienen un paciente que viene de Piura, no le va a decir, pues yo me enfermé hace 1 año. Y ustedes ponen en la historia, sí, se enfermó hace 1 año, le creen, no es así. Viene de Piura y le dice, yo hace 1 año tengo síntomas, ustedes tienen que sacarle al paciente. Y hace 5 años, ¿qué presentabas? Hace 8 años, ¿qué tuviste? Hace 15 años, te dolían los huesos, hace 15 años, para ver si hubo fiebre reumática. Se te hincharon las piernas y por allí van a sacar, si preguntan a la familia. Los pacientes que vienen de climas tropicales, la enfermedad es de larga data.
No así los pacientes que vienen de climas pues fríos. Un paciente que viene de Puno, sí, yo le voy a creer que su enfermedad tiene 2 o 3 años, el desarrollo es rapidísimo, ¿no? El curso es rápido. Entonces, esto es importante para que ustedes tengan presente en la historia clínica, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología más o menos de la enfermedad reumática, ¿no? Esta enfermedad, cuando hay fusión de comisuras, va a presentar una forma tubular la válvula. Las válvulas se unen y entonces forman un tubo. Entonces, cuando forma un tubo, los ecografistas, algún ecografista que estaba haciendo por ahí su ecografía, dice: ¿y cómo está la válvula? Tiene la forma de boca de pescado, y se ha quedado como boca de pescado. Tiene forma de boca de pescado, quiere decir que es una estenosis que está pegada a las comisuras, ¿no? Y así lo describen, ¿eh? Ustedes van a encontrar válvula en forma de boca de pescado, ya ustedes saben que es una estenosis, más bien les va a dar la medida. Válvula en boca de pescado con 1,5 centímetros o con 1 centímetro de luz, ¿no? Entonces ahí los costados quiere decir que ustedes van a ver redundancia de calcio en la válvula, y eso se ve en la imagen. Ustedes cuando tengan imágenes que ver en la ecocardiografía van a ver, esto es muy bonito. El anillo, ya les dije, puede variar de 6 centímetros abajo. Por lo general, de acuerdo al tamaño del corazón, es de 3 a 6 centímetros cuadrados, pero puede ser con una estenosis de 1, de 0,8, de 0,5, ya incompatible con la vida, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces, cuando tiene 2 centímetros, nosotros decimos que es una estenosis leve, menos de 1 centímetro, una estenosis grave, y menos aún crítica, ¿no? Es crítica. Entonces estamos nosotros ¿qué pasa si ustedes tienen un chorro de agua que permanentemente pasa por algo y después ustedes cierran la entrada? ¿Qué pasa? Se estenosa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La aurícula se llena de sangre y está acostumbrada a pasar, vamos a ver que está pasando 400 centímetros. ¿Qué tal si ese anillo lo achicamos y solo pasa 200 o 150? ¿Qué va a pasar? En primer lugar, la aurícula se dilata, porque no pasa la cantidad necesaria. Entonces, la presión en la aurícula, que es de 25 a 30, se va más. Eso es uno. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con la vena pulmonar, que es la que trae la sangre? No está desfogando lo necesario. ¿Qué pasa? Se dilata, aumenta la presión. ¿Y de dónde viene la sangre? La sangre viene de capilares pulmonares. ¿Qué pasa en capilares pulmonares? También se dilata y se incrementa la presión. Y al dilatarse, incrementarse la presión, ¿qué pasa? No hay buena captación de oxígeno. ¿Y qué pasa si esa dilatación es brusca? Van a explosionar los pequeños alveolos pulmonares. No se olviden que los alveolos pulmonares, igual que las nefronas, son ovillitos pequeñitos de arterias y venas en ambos lados. En uno hay difusión de electrolitos y en pulmón lo que hay es difusión de oxígeno con CO2, un intercambio. Pero son ovillitos pequeñitos de arterias y venas. Estos ovillitos, por la hipertensión y como no están acostumbrados, se explosionan. ¿Y qué pasa si explosionan? Hay hemorragia. Y si explosiona uno, no pasa nada. Hay esputo hemotoico. Pero ¿qué tal si explosionan 200.000 en un ratito? Hay un cuadro de hemoptisis franca. Por eso es que yo les decía en la primera clase que esto se confundía mucho. Esta enfermedad, estenosis mitral, se confunde con tuberculosis. Yo les había dicho que a los hospitales llegaban y los hospitalizaban en el pabellón de tuberculosis. Y después lo veíamos y es una estenosis de tipo mitral. Entonces esta es una enfermedad hemoptizante por la característica que produce de hipertensión pulmonar severa a nivel alveolo capilar. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces va a haber un gasto cardíaco bajo. ¿Por qué? Porque no pasa sangre al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo va a botar, en lugar de botar un 100%, botará un 50, un 40%, entonces la sangre llega con las rutas al cerebro, llega a los órganos blancos y no pasa a las piernas. Estos pacientes van a tener gasto cardíaco bajo y van a tener un
piernas frías, una debilidad general, una fatiga. Habíamos hablado lo que es fatiga, ¿ya? Entonces, va a haber una hipertensión pulmonar pasiva, ¿no? El flujo sanguíneo pulmonar se va a ir casi a los vértices, van a aparecer las famosas líneas de Kerley, porque va a haber, estos pulmones se trastornan húmedos, va a haber secreción al intersticio, va a haber un poco de edema. No, en la primera etapa habíamos dicho que no hay insuficiencia cardíaca derecha, pero sí, ¿qué va a haber? En la primera etapa, ¿qué hay? Entonces habíamos dicho que en la primera etapa va a haber insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces hay las famosas líneas de Kerley que han visto ustedes por respiratorio, que la línea de Kerley no es la representación sino de líquido. Hay líquido en el pulmón más de lo normal, entonces ya aparece el edema. Entonces si hay edema vamos a encontrar que hay ¿qué? Crepitantes. Entonces acá podemos decir que si la hipertensión es más puede llegar al edema pulmonar, ¿no? A una congestión pulmonar y puede llegar al edema pulmonar. Entonces si hay eso, hay disnea, hay toda la sintomatología. Y el paciente no puede acostarse, de noche se va a levantar, hay disnea paroxística nocturna, ¿no? Porque esto se presenta más durante la noche. Y más si ha comido, mucho peor, es peor, ¿no? Si realizan estos pacientes enfermos de algo, si ustedes lo hacen hacer ejercicio, van a ver que ustedes, estos pacientes, van a presentar un edema pulmonar de inmediato. Estos pacientes está prohibido que hagan ejercicios bruscos, ¿no? Entonces, antes estos pacientes, en lugares, incluso en Lima, cuando nadie conocía todavía el tipo de enfermedad y botaban sangre, y se morían estos pacientes por cuadros de hemoptisis masiva, se les llamaba que han muerto de apoplejía, le decían. La gente le puso el nombre, el paciente ha muerto de apoplejía. Esta apoplejía no es otra cosa que hemorragias difusas que presentaban los pacientes durante estos cuadros de hipertensión pulmonar. Estos pacientes ustedes tienen que tener estos pacientes mucha visión, porque a veces no solo vienen por el cuadro de hemoptisis. ¿Alguien más lo está teniendo? Doctor, ¿puedo salir a 10, 15 minutos, por favor? Estos pacientes a veces, ¿qué habéis salido? Estos pacientes a veces no vienen solo a los hospitales por cuadros de hemoptisis, es característico. Estos pacientes a veces vienen, nosotros hemos tenido la suerte de ver pacientes que vienen con cuadros de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Vienen con cuadros. Yo recibí una vez una señora con un ACV, no podía hablar nada, yo voy y lo veo, más uno es acucioso, está pues enseñando, yo les he dicho uno mira pulso, todo, y le encuentro un soplo, le digo, pásenlo a mi servicio. Y el total que el ACV yo a la semana lo tuve caminando y hablando. Güey, ¿qué pasa? ¿Tú es mago? No era mago, sino que el paciente, yo le detecté que era una estenosis mitral y había hecho una trombosis pues cerebral, ¿no? Hizo su ACV y no hablaba. Ustedes saben que si hay ACV en el lado izquierdo, complica el área de Broca, ¿no? Entonces esta paciente se resolvió rápido dándole anticoagulantes, por suerte. Hasta ahora está bien, lo sigo viendo. Entonces, este es lo que vamos a encontrar nosotros a veces, trombosis secundarias a estos pacientes de estenosis mitral. ¿Por qué la trombosis? Puede ser una trombosis de miembros inferiores. Ha habido gente en el María Auxiliadora, hace 3, 4 años le cortaron la pierna a una paciente mujer por trombosis. Hizo una trombosis, no le detectaron a tiempo el cuadro y le cortaron la pierna. 2 días lo estaban observando y se necrosó la pierna, tuvieron que cortarle y era un cuadro de estenosis mitral. Entonces hay que ser acuciosos porque eso le puede costar una pierna a un paciente o le puede costar otra cosa. ¿Por qué hacen trombosis? ¿Por qué la trombolia es importante y es una complicación en estos pacientes?
porque yo les decía que estamos acostumbrados a que por acá pase 400, y si le cerramos 200 y hay la misma fuerza, ¿qué pasa acá en este anillo? En este anillo va a haber un remolino, una potencia tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Los hematíes chocan unos a otros y va a haber ruptura de hematíes acá. Y acá entonces, al haber ruptura de hematíes, ¿qué se produce? Coágulos se producen y eso va a resultar en trombos. Por eso es que estos pacientes apenas se detectan que tienen una estenosis mitral, ustedes deben darle anticoagulación. No le den nada, denle su anticoagulación. Ya le están ustedes ahorrando una complicación. Este paciente, entonces, aparte de ser hemoptizantes, son trombolizantes. Entonces vamos a seguir viendo, conforme vamos describiendo, estos pacientes asimismo, con la cronicidad, tienen 10, 15 años sin tratamiento, ¿no? Tienen una hipertensión pulmonar, una aurícula derecha muy crecida, ¿no? Un curso de una enfermedad larga, entonces van a desarrollar cuadros de fibrilación auricular. Esto está relacionado también con la edad del paciente. El paciente, por lo general, que tiene una estenosis desde los 20, 25 años o 15 años a los 50, 60, no se trató, ya tiene pues una estenosis mitral. Y depende también de la presión de aurícula izquierda. No se olviden que las fibras que transmiten el impulso no son fibras elásticas, tienen cierto grado de elasticidad. ¿Y qué pasa si tenemos una aurícula de 2 centímetros o 3 centímetros y después tenemos una de 6? Hay ruptura de las cuerdas de transmisión, entonces ya se pierde la transmisión del nódulo sinusal, entonces se presenta la fibrilación auricular. Entonces todo esto es causa de este tipo de problemas, ¿no? Esta aurícula izquierda crece tanto que va a presionar, les decía, en la primera clase va a presionar al nervio laríngeo recurrente izquierdo, por la presión, por crecimiento de la aurícula, va a presionar el esófago cuando ustedes vean la radiografía, entonces produce el famoso síndrome de Horner. El síndrome de Horner no es otra cosa que una disfagia que es secundaria a una hipertrofia de la aurícula izquierda. Entonces, de todo lo que hemos hablado, esta enfermedad es disneizante, es palpitante y es hemoptizante. Así lo van a encontrar en todos los libros. Yo le he agregado la de embolizante porque tenemos varias causas o varios casos de embolia en pacientes. De repente en otros sitios no hay, pero nosotros hemos encontrado bastantes casos de embolia en estos pacientes, ¿no? Y tienen razón por las causas que les he dicho. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? De acuerdo a lo que hemos hablado, ya está de más decirle: disnea, congestión pulmonar, disnea paroxística nocturna, esputo hemoptoico que va incluso hasta la hemoptisis, autonía, embolia pulmonar, palpitaciones, arritmias, fatiga, frialdad de nervios. Ya les dije por qué, de miembros, no llega cantidad de sangre, el gasto cardíaco es bajo, puede haber hinchazón de abdominal y de tobillos cuando ya nosotros estamos en una enfermedad de larga data y cuando este paciente está entrando en insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas lo que vamos a encontrar también la facies mitral, que ya lo describimos en la primera clase, ¿no? Que es un paciente pálido con chapas, característico del paciente. La facies mitral o de Colbizar se llama, ¿no? La fase del Colbizar. El pulso puede ser normal o pulso bajo. El pulso yugular es prominente, van a ver un impulso yugular prominente. Y a la palpación no encontramos en estos pacientes crecimiento del ventrículo izquierdo. Lo que vamos a encontrar, si ustedes le ponen la mano en el pecho, el famoso frémito. Un frémito o tril, que también le llaman algunos libros, ¿no? Ustedes ponen la mano y es como si pondrían la mano en el lomo del gato o en el capó del carro. Van a sentir ese tril. Ojalá que puedan ustedes sentirlo algunos en algún paciente que tengan, ¿no? Si ustedes van a auscultar, ponen el estetoscopio en el paciente, ¿qué encuentran? Van a encontrar un segundo ruido, ¿no? Con un clic de apertura, un chasquido de apertura, ¿no? Y van a encontrar un soplo diastólico largo e intenso, como retumbo, ¿no? El soplo de este tipo de pacientes es característico.
El soplo es un soplo como si ustedes estarían al borde del río o al borde del mar y van a encontrar un arrastre, como si el río estaría llevando piedras o como el mar está arrastrando su arena. Por eso se llama retumbo diastólico. Así es, prolongado es. No es como el sistólico. El sistólico es este no es más prolongado. Entonces por eso se llama segundo. Es un soplo diastólico de tipo, con retumbo. Esto más o menos sería lo que es estenosis mitral. Una de las características que tienen que aprender para auscultar es que siempre los soplos auscúltenlo en punta. Los 4 lugares que les he dado, los 5 lugares, está bien para la parte de estudio, de hemotécnica, pero siempre los soplos acostumbran a escuchar en punta. Entonces yo escucho un soplo en punta, que es donde mejor se escucha. Entonces primero diferencio si es sistólico o si es diastólico. Si es sistólico, estenosis; si es diastólico, insuficiencia. Entonces voy a la diferenciación. ¿Cómo diferencio si es mitral o si es aórtico? Si es mitral, voy a axila. Si en axila escucho el soplo sistólico o diastólico, digo que es un soplo de tipo mitral. Si no lo escucho acá, no es mitral. Voy a base de cuello. Si acá escucho el soplo nítidamente, es un soplo de tipo aórtico. Ya está. Ya tienen ustedes la diferenciación rapidísima, no tienen por qué estar rompiéndosela, que será nada. Voy acá y el soplo es nítido, en base de cuello, sistólico aórtico o diastólico aórtico. Ya saben ustedes de qué válvula es, que son las 2 válvulas básicas que tenemos que auscultar. El resto no es tan importante, ¿ya? El resto no es tan importante. Entonces eso sería más o menos la mnemotecnia para que ausculten ustedes soplos. La radiografía la van a ver así. La radiografía es linda porque van a ver una radiografía, de repente hay un crecimiento también de todo el corazón, pero lo bonito es que tienen que aprender a diferenciar esto. Miren, qué bonito. Ustedes ven acá la aorta, ven la pulmonar, y esto es una jiba, aurícula izquierda. Miren qué bonito está la aurícula izquierda ahí crecida. Así van a ver la placa. Esta es característica, esta radiografía de un crecimiento de aurícula izquierda. Qué bonita esa placa, ¿no? Y ustedes vean acá la congestión tremenda que hay pulmonar, ¿no? Miren la congestión pulmonar tremenda. No se ve acá las líneas hacia arriba, no podemos ver, pero acá hay una línea de Kerry, ¿no? Eso es más o menos, esto no se olviden esa imagen, ¿no? No hay ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo cuando está crecido se va hacia las costillas, hacia afuera. Acá no hay, ¿ya? Esta es una compresión de aurícula izquierda, mírenlo, también es bonito acá. Está comprimiendo hacia el esófago, ¿no? Se ve bonito, son placas que ustedes le toman una lateral así y ya tienen el diagnóstico, ¿no? Miren ahí cómo comprime el esófago, ¿no? Y esta es ya la ecocardiografía. En la ecocardiografía ustedes van a ver ahí, miren la estenosis estrecha, miren ese anillo valvular, cómo están las valvas. Estas son las valvas, miren cómo están engrosadas, calcificadas, tremendamente, ¿no? Esta aurícula, ustedes mírenlo, una mega aurícula, casi del tamaño del ventrículo. Eso no es el tamaño de la aurícula, miren, casi el tamaño del ventrículo. Una mega aurícula tremenda. Acá ya ven, esta es la característica que les decía de la imagen en boca de pescado, y de veras se asemeja a una boca de pescado, ¿no? Esta es la imagen en boca de pescado, ¿no? Una tremenda aurícula. Miren esa aurícula, parece ya ventrículo, ¿no? Tremenda aurícula. Cuadros de estenosis, de calcio. Por eso es que dice que la ecocardiografía venía a ser la parte de técnica del diagnóstico de la cardiología. Y ahora la ecografía también de otras cosas. Ya apareció la tomografía, que ya lo está desplazando. Pero no nos acostumbremos a cosas que desplacen a otras por los costos a veces. Miren acá, una aurícula, un ventrículo izquierdo. Acá hay una calcificación tremenda, ¿no? Ojalá que haya una imagen con trombos. Ahí está, qué bonito. La parte que les da el área de esto ya se llama planimetría, pero no necesitan ustedes hacer ningún cálculo.
porque se pone nomás el cursor igual que con el ratón, se pone el cursor acá y acá, y lo dibujan ustedes exactamente y les da el área. Miren el área acá, el área que nos da de este paciente, 0,75 centímetros. Debe estar muerto este paciente si no fue operado debe estar muerto, ¿no? Porque es un área ya muy crítica. Miren acá, esta es la famosa pletisgrafía, se hace por ángulos, miren. Pero todo esto lo hace la máquina, pues. Miren la gran calcificación que hay. Acá no tenemos que hacer nada. El método que se emplea es el método de PISA, ¿no? El electrocardiograma es de poca ayuda, ¿no? A veces en la onda P si le encontramos una onda P mitral que hace la forma de montura, o una onda P más menos que también puede verse. Vemos muchas veces crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? La aurícula izquierda crecida en algunas veces las líneas de Kellen en la radiografía. Pero el electrocardiograma, ¿qué vemos en el electrocardiograma? En el electrocardiograma vamos a ver estas imágenes, la onda P así ancha, característica ancha. Por acá vemos otra onda P, una onda P ancha vemos, esa es la característica más importante. Acá se ve lindo, ¿no? O una onda P más menos, positiva y negativa. Esa es más o menos la imagen del electrocardiograma que se ve, la onda P mitral se llama eso, ¿no? Así como hay estenosis mitral, hay insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, bueno, ya saben, si mientras uno era que no había buena irrigación, acá hay incapacidad de la válvula mitral para evitar la regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Entonces acá hay la sístole y no toda la sangre sale igualito de insuficiente, se queda el corazón. No toda la sangre sale por la aurícula, por la aorta, parte retorna, se regresa, parte se sube a aurícula izquierda porque está abierta la válvula mitral, ¿no? Entonces, esto se debe a esta alteración patológica o puede ser funcional, ¿no? Esta insuficiencia mitral fue descubierta, miren, en 1803 y 1832 por Bizar y Kopp, ¿no? Entonces describen el soplo y le llaman regurgitación, que es característica de la insuficiencia mitral. Cualquier anomalía que haya en las estructuras de válvula nos va a dar una insuficiencia. Estas pueden ser primarias, agudas y secundarias o crónicas. Las crónicas pueden ser insignificantes o hemodinámicamente significativas. ¿Cuándo son insignificantes? Cuando nosotros tenemos el síndrome del chasquido, que se llama, o el soplo de la válvula colgante o prolapso de la válvula mitral. Después, esto se ha descrito recién, antes no se podía describir. Esto es una descripción de hace 20, 25 años con la venida de la ecocardiografía. Entonces, con la venida de la ecocardiografía se ha descubierto que hay varias válvulas que en lugar de estar en su lugar están prolapsadas hacia arriba. Pero no es patológico. Muchos de repente de acá del salón de 120 deben haber 2 o 3 con prolapso de su válvula mitral. Pero eso no es patológico. Cuando más hemodinámicamente no sufren nada, cuando más de vez en cuando van a presentar una taquicardia o una arritmia pasajera, pero no es patológico, no les va a pasar nada, ¿no? Este es las famosas crónicas insignificantes, ¿no? Y después tenemos las otras significativas, si es que ya por patología mitral. Nuevamente la fotografía de la válvula mitral. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia mitral? Las causas pueden ser una miocardiopatía dilatada, secundaria a cualquier enfermedad cardíaca, ¿no? Van a desalinear los músculos papilares, dilatan el anillo, entonces producen una insuficiencia mitral secundaria. Las causas comunes son prolapso de la válvula mitral de 20 a 70%, lo que hemos hablado de un prolapso, la isquemia de 13 a 30%, enfermedad reumática del 3 al 40% y la endocarditis del 10 al 12%. Más o menos estas son las causas. ¿Por qué ponemos isquemia? ¿Por qué hemos puesto isquemia? Isquemia hemos puesto porque va a presentarse insuficiencia mitral, y esto lo vamos a hablar cuando hablamos de coronariopatías.
Aquellos que tienen un infarto, de repente llegan a un hospital y le encuentran un soplo. Y usted, así, el médico le dice, oiga, usted ha tenido un soplo y usted nunca le han descubierto a su paciente. Usted tiene que decir un momentito, doctor. Hay un colega que fue mi profesor, y me dijo que el soplo se presentaba después de un infarto, porque hay una arteria coronaria, una rama de una arteria coronaria que irriga los músculos papilares. Entonces, si hay infarto, esa arteria se necrosa, hay un trombo, entonces no pasa circulación a los músculos papilares, el músculo papilar se necrosa, cae y se vuelve la válvula insuficiente. Entonces es secundaria a un infarto, por eso es que está ahí isquemia, acuérdense. No es porque sí, tiene su explicación, ¿no? Causas. Bueno, este es el prolapso de la válvula mitral, que ya les dije, puede ser isquémica, ¿no? En pacientes con infarto con insuficiencia leve, la causa común infarto miocardio, la dilatación muscular, la disminución del ventrículo izquierdo, cuando se dilata el ventrículo izquierdo también presenta, la endocarditis bacteriana, las genopatías como en el lupus eritematoso también pueden encontrar ustedes insuficiencia mitral, la enfermedad reumática, que son causas menos comunes actualmente porque estamos ya dándoles tratamiento. En el anciano puede haber insuficiencia mitral, pero esto ya se debe a calcificaciones del anillo, ¿no? Esto pues ustedes, a algún anciano no le encuentran una insuficiencia mitral, por lo general estas son leves. No vaya a ser que encuentren un cirujano que lo quiera operar a una persona, a un abuelito de 90 años, como hay muchos que lo quieren operar, ya ese no merece operarlo, vive su vida tranquilo y va a morir de cualquier otra cosa menos de esto, ¿no? Pero a veces nos sorprende, ¿no? ¿Cuáles son las causas frecuentes de insuficiencia mitral? La carditis reumática, que ataca en ambos sexos de 1 a 1, ¿no? La carditis reumática. La rotura de cuerdas tendíneas, que la rotura de cuerdas tendíneas, ya vimos cuáles son las cuerdas tendíneas, que puede ser de tipo congénito o secundario a endocarditis bacteriana, a causa de traumatismo. No se olviden aquellos que manejan, pónganse el cinturón, un golpe en el tórax o una patada en el tórax durante el fútbol le pueden destruir las válvulas mitrales. Hace algunos años, 8 o 10 años, en el estadio hubo un boxeo, ustedes no se acuerdan, aquellos que les gusta boxeo, a un boxeador le dieron un buen golpe en el tórax y cayó desplomado. Entonces decían, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No tenía una cardiopatía, sino le destruyó un músculo papilar, de repente lo destrozó y hizo una insuficiencia mitral brusca y falleció este paciente, uno de los boxeadores, ¿no? Entonces es importante los traumatismos. En accidentes también fallecen por esto, ¿no? No se dejen dar cabezazos en el pecho, es importante cuidar, ¿no? Proliferaciones mixomatosas también, ¿no? En infarto de miocardio ya les hablé esto, que hay necrosis de los músculos papilares, ¿no? Porque están irrigados por las coronarias, o cuando hay dilatación en el caso de miocardiopatías, que es otra vez que lo vimos. Ya saben esto, la fisiopatología, acortamiento, rigidez, retracción de las válvulas, cuerdas tendíneas, atrofia del tejido valvular por degeneración mixomatosa, o cuando hay calcificación del anillo se pone rígido, ¿no? De antes les decía que ustedes vean lo importante que es ver la continuidad de la válvula mitral con la válvula aórtica, son continuos. Entonces, cuando hay calcificación de la válvula aórtica, cuando tenemos nosotros estenosis de la válvula aórtica por calcificación por calcio, ¿no? Va a invadir el sistema de conducción, ¿no? Porque está cerca. El sistema de conducción pasa entre las dos válvulas. Entonces, cuando hay calcificación de mitral demasiado, complica la aorta, y cuando hay de la aorta, complica la mitral. Entonces va a haber el famoso, por la calcificación de esta parte, de este intermedio, va a haber el bloqueo del aurículo ventricular completo. Entonces estos pacientes no solo se les cambia el anillo valvular o no se les cambia la prótesis, entran por una estenosis mitral. No solo hay que cambiarles la válvula, sino hay que ponerles un marcapaso porque dañaron también su sistema de conducción,
¿ya? Es importante, y esto es por la cercanía que les dije al comienzo anatómica que hay. Ya los síntomas está de más decirle, hay disnea igual que todos, ¿no? El síntoma agudo, cuando hay perforación de las válvulas, puede haber edema un edema pulmonar, un edema agudo, porque a veces hay cuadros endocarditis con ruptura de las válvulas, ¿no? Y por lo general esta sintomatología permanece por larga data sintomático. La insuficiencia mitral por lo general puede durar 20 años sin sintomatología. Entonces, cuando vean ustedes un cuadro de insuficiencia mitral, quiere decir que es un cuadro de larguísima data. No son ningún tipo de pacientes que vienen con poco tiempo de evolución. El pulso arterial es pequeño, ¿no? El latido en la punta es fuerte porque acá sí va a haber un crecimiento tremendo del ventrículo izquierdo, ¿no? Muchas veces ese ventrículo va a estar desplazado, ustedes lo ven que no está allá en la línea medioclavicular, está en línea axilar o de repente más allá, sexto espacio intercostal, ¿no? Por el crecimiento del ventrículo izquierdo. El primer ruido se encuentra encerrado en el soplo parasistólico o pansistólico. Nunca hay chasquido de apertura acá. En el otro había chasquido de apertura porque la válvula vibra en la estenosis, acá no, es una válvula rígida, es una válvula abierta, ¿no? El soplo es de tipo aspirativo, de tono bajo y siempre de mayor intensidad en la punta que se irradia a la línea axilar, ¿no? Esa es la mnemotecnia que le dije. Miren la diferencia que hay con la otra radiografía. Acá sí hay crecimiento de ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se desaparece el ventrículo izquierdo se desaparece en los arcos, en la parrilla costal hacia atrás, en la parte lateral. Miren cómo desaparece. Este es característico de un crecimiento de ventrículo izquierdo, no como el otro que permanecía. Ahí ven ustedes cómo regurgita con líquido de contraste. En la ecografía vemos la regurgitación del líquido en la sístole hacia la aurícula, ¿no? Acá vemos igual gran calcificación, la flecha está señalando esa calcificación que hay tremenda ahí de la válvula, ¿no? Una calcificación de la válvula mitral tremenda. Nuevamente, miren cómo está esa válvula. Todo esto que ven ustedes es puro calcio. Miren cómo les da cantidad de calcio ahí, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, viene la cantidad, es una apertura corta pero es insuficiente. Ese es el Doppler. Ahora hay ecodoppler en color que les da la imagen cómo pasa la cantidad de sangre, incluso les puede dar la cantidad de sangre que pasa, ¿no? En el electro ven hipertrofia, crecimiento de la aurícula izquierda con fibrilación auricular. Estas es más o menos las imágenes que veían de antes en el electro, les decía la presencia de crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? Este es por el crecimiento de aurícula izquierda, puede ser más o menos o en onda de camello. T mitral se llama. Acá está muy lejos, no se puede ver, pero acá lo que quiero que vean es el gran crecimiento de aurícula, de ventrículo izquierdo. Miren las ondas, que son las ondas R altísimas, y acá debería haber ondas S profundas, pero no hay. Pero acá sí ven ondas R altísimas, el índice de Sokolov positivo, ¿no? Así como hay también daño de válvula mitral insuficiente, hay la válvula tricuspidia también se vuelve insuficiente, ¿no? La válvula tricuspidia, como su nombre lo dice, tiene 3 valvas, cuerdas tendidas, ¿no? Tiene músculos papilares y anillos de soporte. Esta se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Decíamos la primera clase que a veces falta esta válvula, entonces se llama los pacientes que nacen con deficiencia o retracción de esta válvula se llaman pacientes con ventrículo único. Así ustedes lo van a escuchar. Y no es que tenga ventrículo único, sino que no hay la división valvular entre aurícula derecha y ventrículo derecho. O falta o está retraído, ¿no? La causa de insuficiencia tricuspida se puede ver por dilatación del ventrículo derecho, dilatación del anillo, ¿no?
en insuficiencia ventricular derecha de cualquier etiología, puede ser secundaria a una enfermedad mitral, cardiopatías congénitas, estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar secundaria, hipertensión pulmonar primaria. En los famosos cor pulmonares, las enfermedades crónicas pulmonares, también encontramos insuficiencia tricuspide, ¿no? Está más o menos la etiología: hipertensión pulmonar, estenosis mitral, embolia pulmonar, cardiopatías congénitas, puede ser por cuadro inflamatorio, endocarditis, fiebre reumática, puede ser por enfermedades de tipo congénito, anomalía de Epstein, ya les dije cuál es la anomalía de Epstein, ¿no? Que nacen sin la presencia de esa válvula, traumatismos o tumores también que estén. Otras causas pueden ser de tipo funcionales, ¿no? Esto más o menos es para causas orgánicas, valopatía reumática, endocarditis reumática. ¿Cuáles son las características? Hay gasto cardíaco bajo, hay ascitis, hay hepatomegalia congestiva y dolorosa, hay edema periférico. Es lo que habíamos estado hablando desde la primera clase, que cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, están ustedes frente a una insuficiencia tricuspide. Entonces el paciente, decíamos que ya no hay disnea, duerme tranquilo, pero puede haber gasto cardíaco bajo, hay ascitis, hay hepatomegalia dolorosa, hay incluso, decíamos, que hay ictericia, puede haber una ictericia débil, ¿no? Puede haber edema masivo o anasarca. No hay crepitantes en estos pacientes. Esa es la diferencia con insuficiencia ventricular izquierda, les decíamos, ¿no? Y en estos pacientes ya puede haber, o casi es característica, la fibrilación auricular por el tiempo de evolución. Y el soplo es holosistólico. Ustedes digan que es un soplo sistólico y punto, ¿no? En cuarto espacio intercostal derecho. Y esta es la característica de un paciente con insuficiencia ventricular o con insuficiencia tricuspide. Este es un paciente de una enfermedad bien parecido al paciente que presenta pericarditis. Más o menos la imagen lo tiene también en botellón, ¿no? Miren, es bien característico, ¿no? Ahí ven, una aurícula derecha dilatada, un ventrículo derecho también dilatado, ventrículo derecho y aurícula derecha grandes, ¿no? Después de una endocarditis infecciosa. Miren la sangre cómo retorna, hay regurgitación tricuspide. Ese es más o menos lo que tenemos que ver. Vamos a hacer un poco de estenosis mitral y creo que ahí nos quedamos. ¿Qué hora es, Carlos? Mañana. Hay clases. ¿Hay clases? Sí. Entonces recuperamos la próxima. Sí.